Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. Advertencia. Canal 12 no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente espacio. Las opiniones expresadas y los productos promocionados son responsabilidad absoluta del productor del programa. Muy buenas tardes, reciban todos ustedes un cordial saludo. Bienvenidos una vez más al programa Pulso Político Aprendiendo con el Politólogo. En el día de hoy le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por estar acá, gracias por permitirnos ingresar a sus hogares y poder compartir conocimiento y muchas de las cosas que están ocurriendo en Colombia. Hoy vamos a estar analizando un tema muy interesante, altamente relevante sobre lo que ha ocurrido en los últimos días relacionados a la política, cómo se está moviendo el tablero político, qué decisiones, qué repercusiones tiene. Y para los que se están uniendo, vamos a estar hablando de los resultados electorales de la consulta interna del pacto histórico. Y un tema que ha suscitado mucho debate, muchas preguntas, incluso discusiones entre analistas, politólogos en torno a esta consulta. Entonces le hemos llamado a este programa el día de hoy el pacto en las urnas, luces y sombras de la consulta que midió la izquierda en Colombia. Literal, fue una consulta que midió la posición, la fortaleza electoral del pacto histórico, prácticamente la fuerza política más importante de la izquierda hoy en día. Ojo, el pacto histórico no es un partido político. El pacto histórico era el nombre de la consulta presidencial, la consulta interpartidista en el año 2022, donde participó Francia Márquez, Gustavo Petro, entre otros. Y básicamente el pacto histórico lo han querido convertir en un partido político que recoge varios partidos de izquierda, Partido Comunista, la UP, Polo Democrático, entre otros. ¿Ok? Entonces eso es importante mencionar. Entonces vayamos a continuación con las diapositivas, porque vamos a poner en contexto de cada una de las cosas que han ocurrido y demás. Vemos esta imagen un poco ya vislumbra uno de los primeros ganadores de esto, que es Iván Cepeda. Para algunos genera esperanza, un hombre de izquierda, pues radical prácticamente, que ha ayudado en temas de paz en Colombia, ha tenido defensor de derechos humanos, muy reconocido por el caso de Uribe también, ha sido congresista y hoy lo ha acompañado una importante votación. Ya vamos a estar analizando un poco sobre eso y veamos a continuación también lo que fue el resultado electoral, ¿cierto? Entonces, en esa consulta, lo que ustedes están viendo en pantalla, hubo alrededor de 2.753.738 personas que fueron y participaron de esta jornada electoral, ¿cierto? Que hubo una jornada electoral con muchas polémicas, con varias interpretaciones políticas, que la antecedente de esto es que hubo algunas interpretaciones jurídicas en torno a que si los candidatos después iban a poder participar en el Frente Amplio y no,
O sea, una serie de cosas que estuvo marcada también por polémicas de que Daniel Quintero se salió de la consulta y demás. En últimas, lo que debemos analizar acá es que hubo una participación importante en todo esto. Mire que fueron a las urnas una buena porción de la población y que Iván Cepeda se lleva la victoria, y lo que están viendo en pantalla, con un poco más de 500,000 de votos. Entonces es importante, mire que la cifra de 1.540.391 votos que lo lleva, y le sucede Carolina Corcho, donde tiene el 28% de los votos. Entonces ahí de entrada ya uno va analizando lo que sucede y demás, pero el contexto es que, bueno, hace 8 días, es decir, el 19 de octubre, también hubo una elección de origen nacional, que fueron los consejos de juventudes, que hubo 1.500.000 votos. Esta la superó, obviamente, y que claramente ha suscitado mucho debate. Bueno, sobre todo porque la registraduría, un poco su confianza se vio puesta en duda por algunos temas logísticos, ¿ok? Y también porque no habían la cantidad de mesas que supuestamente se habían acordado. Entonces, vayamos a continuación también, porque aquí hay la pregunta del millón. Y esa es la pregunta que muchos están haciendo. ¿La consulta interna del pacto histórico fue un éxito o fue un fracaso? Esa es la pregunta del millón. Y yo hoy pues no voy a decir si fue éxito o fue fracaso, pero sí le voy a dar unas luces. Nos vamos a aproximar a una verdad a través de los datos. Y al final usted en su casa va a determinar si fue o no un éxito o si fue un fracaso. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que mencionar, y quiero dejar varios puntos y quiero dar como una especie de clase de participación electoral, y es que debemos entender que esta consulta fue en algo que se le llama en la ciencia política, en la participación política, el tema de un día no concurrente. Otros le dicen día frío, pero eso es una participación no concurrente, es decir, no está en una fecha establecida dentro del calendario electoral, donde hay otro tipo de elecciones como presidencia, como Congreso de la República, que es donde masivamente los colombianos o los votantes van y participan del proceso electoral. Esto viene siendo así como una atípica, ¿ok? Entonces, en primera medida eso, de que debemos considerar de que es una elección con una participación no concurrente, ¿ok? Y lo segundo que debemos hacer, y quiero hacer una especie de crítica acá, es que muchos han hecho comparaciones, midiendo los resultados, comparan la consulta del pacto histórico del 2022 con la consulta del pacto histórico del pasado domingo. Y ahí cometen un error muy básico, porque es que en la consulta del pacto histórico del 2022 fue una participación electoral concurrente, es decir, que masivamente iba a haber una participación, una afluencia de personas. Entonces no podemos comparar las dos consultas, porque una obedece a una participación concurrente y la otra obedece a una no concurrente. Entonces, pero yo quiero que veamos unas cifras. Ahora, entonces, no cayendo en ese debate, en esa comparación valga la redundancia, de comparar la consulta del 2022 con la consulta del domingo, quiero que veamos una comparación con otras consultas que se han hecho. Una gráfica que hemos preparado para que ustedes puedan ver otras consultas partidistas, ojo, no concurrentes. Entonces, en el año 2009 también hubo, el Polo Democrático hizo una consulta para escoger también su candidato presidencial, el Partido Liberal también, y yo quiero que con base a eso podamos contrarrestar los votos. Entonces, por ejemplo, consulta del Polo Democrático en el 2009,
logró 483.000 votos. O sea, casi 500.000 votos de todo eso, ¿ok? Ojo, es importante este dato. El Partido Liberal también en el 2009, Partido Liberal, logró 1.356.821 votos. Y también otro caso, en el año 2017, del Partido Liberal, que lograron 744.521 votos. Y la consulta del Pacto Histórico 2025 tuvo más de 2.700.000 y pico. ¿Ok? Entonces, ya podemos ver de entrada que en términos numéricos, ¿cierto? Si vemos acá, en términos numéricos, claramente la votación del Pacto Histórico supera en absoluto al resto de consultas partidistas en participación electoral no concurrente. ¿Ok? Pero quiero darle otro dato, ya mirándole el punto de vista no numérico, sino porcentual. Porque en el 2009 el censo electoral era de 29 millones de colombianos que estaban habilitados para votar. Hoy actualmente está en casi 40 millones. Entonces, si uno compara en términos porcentuales, ¿cierto? En el 2009 votó el 6,33%. Y en la actualidad fue del 5,50%. Ojo a ese dato. Porcentualmente hablando, estoy comparando entre el 2009 y el 2025. Ya ahí se notan unas diferencias, porque claro, en el 2009 podían participar 29 millones de colombianos. Ahora pueden participar 40 millones. Entonces, ya ahí uno va respondiendo a la pregunta anterior, si es éxito o si es fracaso. ¿Ok? Ya usted va haciendo esos análisis. Lo otro aspecto importante como tercer elemento que quiero brindarles, y es que el Pacto Histórico y esta consulta en general reúne varios partidos políticos, el Polo Democrático, la UP, progresistas de María José Pizarro, el Partido Comunista, Comunes, es decir, Colombia Humana, es decir, reúne varios partidos de izquierda. Además de eso, además de que habían consultas a presidencia, también habían consultas para escoger la lista al Congreso de la República, tanto a Senado como Cámara. Y hay una movilización, por lo menos en Senado, de 144 aspirantes y en Cámara más de 300 aspirantes. Es decir, claramente iba a haber un apoyo muy fuerte hacia esta votación. Entonces, ya hay unos elementos que hay que mencionar, que hay que sopesar y poder compartirlos. Y por último, de estos elementos relacionados al resultado electoral, y es que tienen un presidente de izquierda con todo el poder estatal y demás, pero esta fue la votación que sacaron. Entonces, en últimas, ya la respuesta la tiene usted con base a estas cifras y estos elementos que acabamos de mencionar, si fue un éxito o si fue un fracaso. Entonces, ya usted puede con mucha objetividad llegar a una conclusión. Bueno, hemos llegado a la mitad del programa, pero vamos a hacer una pausa. Y a continuación seguiremos analizando qué factores pudieron permitir esta votación. Ya regresamos.
Somos Canal 12, 25 años siendo el canal de los sucreños. Visibilizamos a Sucre ante el mundo, informando el acontecer diario de nuestra comunidad. Le apostamos al progreso de los sucreños a través de un periodismo de servicio, siempre del lado de la comunidad en la búsqueda de soluciones. Aportamos valor a Sucre, generamos empleo formal y promovemos la generación de empleos indirectos. Somos el mejor aliado para el crecimiento de los emprendedores y empresarios de nuestra región. Luchamos por el bienestar de los sucreños, por un Sucre de progreso y oportunidades. Somos vigilantes y veedores garantes de la gestión pública y el cumplimiento de nuestros gobernantes. Súmate a nuestras plataformas. Vigilemos unidos nuestro acontecer sucreño y promovamos nuestro desarrollo. Yo amo mi noticiero, yo amo mi canal. Canal 12, el canal de los sucreños. Seguimos el programa Pulso Político, aprendiendo con el politólogo. Quienes se están uniendo a esta hora, estamos analizando los resultados de la consulta interna del Pacto Histórico y viendo realmente si fue un éxito o un fracaso. Obviamente aquí implica mucho el tema de la cosmovisión que tenemos sobre la política y demás, si somos afines a la izquierda o si somos afines a la derecha. Y en ese sentido, yo quiero que veamos la siguiente imagen, porque esta es la imagen que cerró el domingo. Pues básicamente un discurso de Iván Cepeda pues sobre la victoria, reconociendo pues el apoyo significativo de la ciudadanía en ese sentido. Lo acompaña, por ejemplo, la exministra Susana Mohamed, también María José Pizarro, que entre otras cosas María José Pizarro ahora mismo está en una disputa política si encabeza la lista al Senado o no. Y ahí pues vemos un personaje que básicamente va a liderar la lucha por continuar con el gobierno del actual presidente y que, bueno, dependiendo de un concepto del Consejo Nacional Electoral, se mirará si podrá participar en la consulta del Frente Amplio en el próximo 8 de marzo del 2026. Si no, pues irá como candidato presidencial a la primera vuelta. Entonces ya ahí pues se va decantando un poco el camino relacionado a eso. Pero yo quiero que veamos cuáles son los mensajes que nos deja esto. La primera es que la izquierda mantiene una cohesión y supera expectativas electorales. Se estimaba que esta consulta podría sacar 3 millones de votos, casi los logra. Por lo tanto, hay una cohesión obviamente en los resultados electorales, pero que por dentro hay muchos problemas internos que deben resolver y demás, que la figura del presidente obviamente está siendo decisiva. Y aquí hay algunos aspectos que hay que mencionar. Ese estilo de confrontación, en vez de generar rechazo, lo que hace es que una especie de trinchera, pero su elector base, o sea, los que realmente son petristas pura sangre, cada vez que tiene una confrontación política, cada vez que recibe un ataque, eso en vez de debilitarlo, lo que hace es que lo fortalece en su base. Porque encuestas que hemos revisado alrededor de esto, el presidente Gustavo Petro tiene una aprobación aún del 35%. Es decir, de todo lo que vemos,
hay un porcentaje que aún cree en sus políticas, que aún cree en su forma de gobernar y demás, ¿ok? Y además de eso, lo tercero es que Cepeda, pues asciende, obviamente impulsado un poco por el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y que básicamente es el heredero que tendrá la tarea de llevar las riendas de la izquierda en esta contienda electoral. Y hay otro elemento que quiero agregar acá y le hemos llamado el efecto Trump. Ese efecto Trump, de todo lo que sucedió, de la disputa con el presidente de los Estados Unidos, la inclusión en la lista Clinton, todos esos aspectos, en vez de debilitar al presidente Gustavo Petro, lo que hace es fortalecerlo en sus bases más de pura sangre. Aquellos que creen en él son los que aún se mantienen firmes y que pareciera que estas confrontaciones y todo esto que sucede no le genera ningún tipo de daño. Entonces, incluso puedo mencionar que la candidata presidencial Claudia López mencionó algo relacionado a esto, que Donald Trump le está haciendo la campaña a Petro, que en sus bases lo está fortaleciendo. Y ahí vemos un poco ese reconocimiento, ese respaldo de la ciudadanía, porque lo hemos dicho en este programa muchas veces, el escenario en el que Gustavo Petro mejor le va en la confrontación, es en la confrontación, y permanentemente lo busca. Entonces, estos son algunos mensajes políticos que nos deja estos resultados electorales. Pero ahora, quiero que veamos también cuáles son los actores que ayudaron a la conformación de esto. Y ahí lo hemos dividido en tres. Lo primero son las maquinarias locales. Aquí han participado algunas maquinarias contratistas, megacontratistas del Estado, que financian campañas electorales, que lo apoyan y demás, y que jugaron un papel importante, es decir, estructuras políticas que impulsaron votaciones altas tanto en la costa como en el suroccidente del país. Okay, eso es importante mencionarlo, que esto no es simplemente un voto de opinión, sino que aquí hubo una estructura, una maquinaria electoral que estuvo en función de lograr esta votación. Lo segundo son los sectores tradicionales, esos sectores sindicalistas, ¿cierto?, que están representados en Wilson Arias, en Aida Abella y demás, que son de izquierda también radical, que son afines al gobierno, que respaldan políticamente al gobierno, y en ese sentido también alimentaron sus bases y fueron de las votaciones más importantes. Y por último, el tema digital. Los influencers como Wally, Lali y demás, estos influencers, entre otros, sacaron una votación importantísima. Hay un influencer que se hace llamar Wally, un youtuber. Fue la segunda votación de todo el pacto histórico. Imagínense, es decir, cómo la injerencia de ese voto digital, esa comunidad que se construye, hoy está respaldando electoralmente a la izquierda y a este tipo de aspirantes. Entonces, vemos tres elementos importantes: la participación y aporte de la maquinaria, el soporte también de los sectores tradicionales, pero también la injerencia de los influencers digitales que vienen irrumpiendo un poco, conectando con una nueva ciudadanía, una ciudadanía nativa en términos digitales, y que está conectando y está buscando unos nuevos públicos para conectar en la política. Y bueno, y ahí vemos. Ahora, pero veamos esto, porque esto no solamente se queda en términos de presidencia, sino también es importante revisar, y veamos la siguiente imagen de lo que sucedió en Senado. Por ejemplo, aquí estamos viendo las máximas votaciones. En primer lugar, Pedro Flores, que es actual senador, sacó la votación más alta,
más de 180,000 votos. Igual Wilson, el de gafita que ven acá de tercero es el influencer que estaba mencionando anteriormente. Otros también que incluso polémicos, y estos son algunos de los hombres y mujeres que sacaron una votación muy importante, y que todo esto obviamente ayudó a que la consulta tuviera un respaldo masivo. Ojo, estamos hablando, y esto es a manera de alerta, estamos hablando de que esta consulta y que esta lista del Senado sacó más de 2 millones de votos. Que si se repite esa misma votación el próximo año, podrían asegurar más de 20 curules en el Senado de la República. Ojo, y yo quiero dar un mensaje muy claro. Estos resultados no se pueden tapar, no se puede tapar el sol con un dedo. Uno debe reconocer las circunstancias tal como son para poder cambiarlas. Si uno quiere tratar de engañarse, créame que no va a poder solucionar las cosas. En ese sentido, estos son algunos de los personajes que posiblemente verán en el próximo Congreso de la República. Tuvieron una votación importante. Aquí por lo menos 3-4 aspirantes superaron los 100,000 votos. Que eso claramente jalona votos, jalona curules y demás. Porque el pacto histórico quiere hacer un sistema cremallera, es decir, hombre-mujer, y una lista cerrada. Entonces es importante esos elementos. Pero bueno, para ir cerrando en la noche de hoy, quiero que vayamos a los ganadores y perdedores. En primer lugar, ganadores. Aquí lo podemos ver, el candidato presidencial Iván Cepeda, gran ganador de esto, sacó 500,000 de votos. Además de eso, el presidente Gustavo Petro de alguna manera sintió un respaldo de su electorado, que bueno, ya algunos, y bueno, podremos sacar conclusiones si realmente la consulta del pacto histórico fue un éxito o un fracaso. Y esos son de los que se hacen llamar ganadores. El presidente pues celebró mucho, y les doy un dato. Antes, durante y post consulta, el presidente trinó y retuitó 106 veces. Es decir, controló la narrativa antes, durante y post consulta. Algo que se le llama el framing. Instaló toda la narrativa durante esos días. Y claramente eso motivó a que las personas salieran a votar. Pero veamos, estos son la especie de ganadores, pero veamos lo que a mi juicio es el gran perdedor de la consulta. La persona que están viendo en pantalla, Daniel Quintero, se sabía que por encuestas, por información que uno revisa, que no iba a ganar la consulta del pacto. Por lo tanto, él en un sentido dice, mi aspiración presidencial no puede morir aquí. Quiero ir por lo menos a la consulta del 8 de marzo. Y hoy su candidatura es inviable porque ni fue candidato por el pacto histórico y está en tela de juicio si podrá inscribirse por otro partido o por un movimiento de firma. Es decir, como decimos coloquialmente aquí nosotros, se quedó ni con el pan ni con el queso. Entonces, ni pudo lograr nada por el pacto histórico, y hoy hay muchas dificultades para que se pueda lanzar por un partido político o por un movimiento significativo de ciudadanos. Tanto así que hoy no lo dejaron ingresar a la registraduría. Para mí, el gran perdedor de esto, que hace inviable su aspiración presidencial por querer un poco de protagonismo. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. No vengo a hacer juicios de valor sobre si el éxito o fracaso de la consulta del pacto histórico. Ahí dejamos unas cifras, ahí dejamos unos elementos que deben ser considerados con objetividad, y ya al final usted decidirá si le fue bien o le fue mal a esta consulta. Bueno, nos veremos en una próxima emisión donde seguiremos analizando y aprendiendo
con el politólogo. Gracias a todas las personas que hacen posible este programa. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao.